Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las producciones turcas, y créannos, hay mucho que desmenuzar. Hoy vamos a desglosar la reacción inesperada de Burak Özçivit ante Neslihan Atagül y la historia detrás de este supuesto momento en Exilium, si eres fanático de estas dos estrellas, o simplemente te interesa cómo se generan y magnifican los rumores en la era digital, quédate porque esto te va a interesar muchísimo, y te prometemos que no te arrepentirás. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te animamos encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives esa campanita de notificaciones. No solo te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, que vienen cargados de contenido fresco y fascinante, sino que también nos ayudas un montón a seguir trayéndoles análisis de calidad y a mantener viva esta comunidad que tanto amamos. Es un win-win. Ahora sí, vamos al grano. El título de hoy, Burak Özçivit reacciona inesperadamente a Neslihan Atagül en Exilium, ha generado, como era de esperar, una ola de curiosidad y especulación. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Hubo algún conflicto latente que finalmente salió a la superficie? ¿O tal vez fue una muestra de admiración sorprendente que dejó a todos con la boca abierta? Como saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores más queridos, talentosos y reconocidos de Turquía, y su química en pantalla, especialmente en la exitosa y aclamada serie Kara Sevda, los catapultó a la fama internacional de una manera vertiginosa. Millones de fans alrededor del mundo los adoraron encarnando a la icónica pareja de Kemal y Nihan. Su conexión en la serie fue tan intensa, tan palpable, que muchos espectadores creían, y francamente, muchos todavía creen con fervor, que esa chispa mágica trascendía la pantalla y se extendía a su vida real. Por eso cualquier interacción entre ellos, sea pública, filtrada o incluso un simple cruce de miradas, genera un revuelo mediático de proporciones épicas. El término Exilium, que aparece en el título, puede sonar un tanto misterioso, incluso críptico, ¿verdad? Para muchos, al leerlo por primera vez, este podría ser el título de una película de suspense, una serie dramática o incluso un evento especial de alto perfil en el que ambos actores participaron o se encontraron en circunstancias particulares. Sin embargo, es crucial aclarar desde el principio, para evitar cualquier tipo de confusión o malentendido, que Exilium no es el nombre de una producción concreta en la que hayan trabajado juntos Burak y Neslihan. Ni una película, ni una serie, ni un proyecto de gran envergadura. El contexto real detrás de esta mención, y es aquí donde la cosa se pone interesante, suele estar intrínsecamente relacionado con el mundo de los rumores, las especulaciones desatadas en las redes sociales y, en algunos casos, las desafortunadas malinterpretaciones de situaciones pasadas que fueron capturadas y compartidas. A menudo estas supuestas reacciones inesperadas surgen de fragmentos de vídeo muy cortos de entrevistas, apariciones en eventos públicos o momentos fugaces capturados por fanáticos con sus teléfonos, que luego son descontextualizados, editados de forma conveniente y magnificados exponencialmente en plataformas como Twitter, Instagram, TikTok y foros de entretenimiento, hasta convertirse en titulares virales. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de esta supuesta reacción inesperada? En el frenético y a menudo caótico mundo de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz, es un fenómeno recurrente que clips de entrevistas, grabaciones de eventos o apariciones públicas de celebridades se compartan masivamente sin el contexto completo, o incluso sin ninguna pizca de contexto. Y cuando se trata de actores con una base de fans tan masiva, apasionada y vocal como la de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, estos clips, por insignificantes que sean en un principio, tienen el potencial de volverse virales de la noche a la mañana, generando debates acalorados y teorías infinitas. Una de las tantas ocasiones en las que se han especulado reacciones inesperadas entre ellos, y que probablemente dio origen a este tipo de titulares, fue en el contexto de entrevistas conjuntas o eventos a los que ambos asistieron, ya sea juntos o en momentos diferentes pero compartidos en el mismo espacio mediático. A veces un comentario casual pronunciado por uno de ellos, una mirada fugaz que dura una fracción de segundo, o incluso una respuesta particularmente reservada o inusual a una pregunta aparentemente inocente, puede ser interpretado por los fans de maneras infinitas y a menudo dramáticas. Sí, por ej.
Ejemplo, Burak hizo un comentario sobre el trabajo o la presencia de Neslihan que sonó un poco crítico, o si Neslihan pareció deliberadamente ignorar un saludo de Burak, o viceversa, inmediatamente se dispara la imaginación febril de los seguidores más devotos y vigilantes. El término inesperado en el título a menudo se refiere precisamente a que la reacción percibida no fue la que los fans esperarían basándose en la imagen pública cuidadosamente construida de ellos como compañeros de trabajo ejemplares y amigos cercanos, o incluso, para algunos, como una pareja que alguna vez vivieron intensamente en el universo de la ficción. Para ilustrarlo de manera más clara, imaginemos una situación hipotética pero plausible. Burak Ozcivit está siendo entrevistado en un evento importante, y se le hace una pregunta directa sobre su experiencia trabajando con Neslihan Atagul en el pasado, quizás evocando la nostalgia de Kara Sevda. Si él responde de una manera que suena un poco distante, o si intenta hacer una broma que podría ser fácilmente malinterpretada como sarcasmo o desdén, o si simplemente se muestra notablemente más reservado de lo habitual al hablar de ella, los fans más devotos y nostálgicos de Kara Sevda podrían inmediatamente interpretarlo como una reacción inesperada. Una señal de una supuesta tensión o frialdad que rompe con la imagen de compañerismo que proyectaban. El mismo escenario podría perfectamente ocurrir si fuera Neslihan quien tuviera una reacción peculiar, una pausa incómoda o una respuesta ambigua ante una mención directa de Burak. Es crucial recordar, y este punto no se puede enfatizar lo suficiente, que las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen sus propios altibajos, sus días buenos y sus días no tan buenos. Pueden estar pasando por diferentes estados de ánimo, circunstancias personales o presiones profesionales en un evento público. Una entrevista, por ejemplo, puede ser un momento intrínsecamente tenso o agitado, lleno de flashes de cámaras, preguntas insistentes y la expectativa constante de ofrecer una declaración perfecta. Una respuesta aparentemente inesperada puede ser, en realidad, simplemente el resultado de la presión del momento, un ligero cansancio, o una desafortunada interpretación del tono o la intención. Además, en el competitivo y a menudo teatral mundo del espectáculo, a veces se generan pequeñas rivalidades artificiales o comentarios juguetones que son puramente para mantener el interés del público y generar contenido, pero que no reflejan en absoluto la realidad de la relación entre los artistas involucrados. En el caso específico de Burak y Neslihan, su fama después del fenómeno global de Kara Sevda fue tan masiva, tan avasalladora, que las especulaciones sobre su relación, tanto profesional como personal, nunca cesaron por completo. Incluso después de que la serie llegara a su fin, y ambos actores emprendieran caminos separados en sus exitosas carreras individuales, la audiencia, esa base de fans fiel y apasionada, seguía intrínsecamente conectada a la idea de ellos juntos, a la magia que crearon en pantalla. Por lo tanto, cualquier indicio, por mínimo que sea, de tensión, incomodidad o una dinámica diferente a la que estaban acostumbrados a ver y anhelar, se convierte instantáneamente en una noticia jugosa y digna de análisis y debate. El término exilium, en este contexto particular, podría haber sido utilizado como una herramienta retórica para darle un aire de drama, o exilio, a la supuesta situación, como si la reacción percibida de Burak o Neslihan significara una especie de distanciamiento definitivo, una ruptura en su relación profesional, o incluso un cambio radical en la percepción pública de la misma. Es una forma inteligente, aunque a menudo engañosa, de crear intriga, generar expectación y captar la atención de ese público voraz que está siempre en busca de cualquier tipo de actualización, detalle o chisme sobre las vidas y carreras de sus ídolos. Es importante también, y esto es fundamental para un consumo de noticias responsable, mencionar el asterisco poder inmenso de la edición de vídeo y la difusión viral en las redes sociales. Un fragmento de 30 segundos de una entrevista que originalmente duraba una hora, o una secuencia editada para resaltar un momento específico, puede decir mucho o, irónicamente, muy poco, dependiendo de lo que el editor decida mostrar. A menudo se seleccionan los momentos más dramáticos, llamativos o ambiguos para generar clics, visualizaciones y, en última instancia, engagement. Por eso, cuando escuchen sobre una reacción inesperada, de un actor hacia otro, siempre es una buena práctica, y la mejor recomendación que podemos darles, es buscar la fuente original, el vídeo completo, el contexto original, y contrastar la información con varias perspectivas antes de sacar conclusiones definitivas o formar opiniones tajantes. En resumen, la supuesta reacción inesperada de Burak Ozcivit a Neslihan Atagul en un enigmático contexto de exilium, es muy probablemente el resultado directo de la especulación desenfrenada, la descontextualización de algún momento puntual y la amplificación mediática orquestada por las redes sociales. No hay evidencia sólida y verificable que sugiera un conflicto real,
una disputa grave o una situación dramática significativa entre ellos relacionada directamente con una producción llamada Exilium. Más bien, se trata de un fascinante ejemplo de cómo la fama estratosférica, el poder de las redes sociales y la pasión inquebrantable de los fans pueden transformar pequeñas interacciones cotidianas, o incluso malentendidos, en titulares intrigantes y virales que capturan la imaginación colectiva. Lo que sí podemos decir con total seguridad, y esto es algo que todos podemos admirar, es que tanto Burak Özçivit como Neslihan Atagül son profesionales excepcionales, talentosos hasta la médula, y han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el panorama del entretenimiento a nivel mundial. Su legado en Kara Sevda es absolutamente innegable, una obra maestra que marcó un antes y un después, y la admiración que generan sus carreras individuales, que continúan floreciendo y brillando con luz propia, sigue siendo tan enorme como el primer día. Es completamente natural e incluso esperable que los fans sigan interesados en sus vidas personales y en el desarrollo de sus carreras, y que cualquier detalle, por insignificante que parezca, sea objeto de intenso debate, análisis y especulación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y esperamos que haya sido tan esclarecedor para ustedes como lo fue para nosotros investigarlo y analizarlo. Como hemos visto, la noción de una reacción inesperada entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, especialmente en el contexto de un enigmático Exilium, suele ser más una cuestión de interpretación subjetiva, de la amplificación mediática y del poder de las redes sociales que de un evento concreto y dramático con fundamentos sólidos. Lo verdaderamente importante y lo que queremos que se lleven de este análisis es la comprensión de que las celebridades son, ante todo, personas con sus propias vidas, y que las interacciones públicas, especialmente cuando son fragmentadas y descontextualizadas, a menudo se presentan de una manera que dista mucho de la realidad completa. Nos encantaría, sinceramente, saber su opinión al respecto. ¿Han visto algún clip o han leído algún rumor específico sobre este tema que les haya llamado la atención? ¿Qué piensan ustedes sobre cómo se maneja y se consume la información de las celebridades en las redes sociales hoy en día? ¿Creen que la presión mediática afecta a las relaciones de los actores? Déjenos sus comentarios, reflexiones y debates aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma constructiva. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan vibrante y especial. Y si disfrutaron de este contenido, si encontraron nuestro análisis perspicaz e interesante, y si quieren seguir recibiendo análisis profundos, noticias de última hora, curiosidades fascinantes y desmitificaciones del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de Burak y Neslihan, o que simplemente disfrutan de un buen debate sobre la cultura pop. Y lo más importante de todo, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo constante, sus visualizaciones y sus suscripciones son lo que nos impulsa a seguir creando este tipo de vídeos y a mantener viva esta plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta aventura de análisis y desmitificación. Nos vemos en nuestro próximo vídeo cargado de más sorpresas y revelaciones. Hasta pronto.